¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Última clase. Última clase del repaso de Derecho Mercantil, títulos de crédito. Esperando a que se empiecen a conectar y empecemos a ver cómo desarrollar esta última clase. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a la última clase del repaso. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, señores, ayer tuvimos una clase bastante corrida. Sin embargo, quiero que resaltemos que existieron pues los elementos importantes fueron los que se resaltaron, principalmente sobre la letra de cambio, sobre el cheque, la factura cambiaria, hacer la distinción entre una y la otra, cómo opera, la aceptación, son elementos que deberíamos o deben de manejar a la hora de un técnico profesional. En realidad, en el curso, lamentablemente, los que no estuvieron conmigo, pues en el curso se trata de profundizar en cada uno de los artículos que están ahí. Sin embargo, se trató de hacer en este resumen de la clase del día de ayer todos los elementos esenciales. Creo que no dejamos ningún aspecto que no se haya explicado y que puede ser objeto de un técnico profesional. En realidad, como ustedes pudieron darse cuenta, pues llevamos los bloques de la clase. Primero eran los aspectos generales, después los aspectos específicos de los títulos de crédito, y hoy vamos a aterrizar ya en el aspecto procesal, en el aspecto de ejecución del título de crédito a la hora de no existir un cumplimiento. Estaba viendo un par de dudas ahí, yo comenté que me explicaran más o menos a qué se referían, porque también muchas de las preguntas no las entendí. Entonces sí me gustaría de que me esclarezcan bien esa situación para que podamos solventar esas dudas. De todos modos, esta clase se va a quedar grabada. Igual no quiere decir de que terminando esta clase pues yo también me desaparezco, sino que si puedo contestar dudas o relacionar al mismo tema de los títulos de crédito, pues con mucho gusto aquí estoy a sus órdenes. También es bueno que las personas que están estudiando técnico profesional y tengan dudas y no están llevando una guía en una escuela de preparación de privado, pues con mucho gusto pues yo los trato de orientar en lo que pueda. Y recordemos de que el objeto de esta clase no es más que ayudarlos a ustedes, a ayudar a esos aspectos que dejaron o se quedaron fuera del entendimiento por la crisis que se está viviendo, pues posiblemente no se pudieron impartir las clases como correspondían. Entonces, pues trato de ayudarlos de una forma mucho más amigable, más simple, más entendible, porque en realidad los títulos de crédito es el cuco de mucha gente, pero es el cuco de mucha gente porque no quieren entenderlos. Viendo cómo operan y cómo se desarrollan los títulos de crédito, en realidad no es algo complejo y es algo que también ustedes en su ejercicio profesional van a manejar de una u otra forma, porque por lo menos los van a requerir para realizar un protesto o les van a requerir para iniciar un juicio ejecutivo. Entonces ustedes tienen que tener por lo menos la noción de qué son los títulos de crédito, aunque no pretendan especializarse en el derecho mercantil. Entonces, teniendo ya esto en cuenta, esta explicación, pues hoy la clase es un poco más corta, es un poco más sencilla, y lo que buscamos es de que ustedes entiendan qué es lo que procede después. Entendemos que que el título de crédito tiene una obligación inmersa, una obligación ya sea en dinero o en mercancías. Ya vimos de que hay títulos de crédito que acreditan mercancías, por ejemplo, la carta de porte, conocimiento de embarque, el certificado de depósito, que acreditan simple y sencillamente la mercancía, pero también existen títulos que representan dinero, ya sea una promesa, una orden o una compraventa a crédito. Pues entonces ahí podemos aplicar ese título de crédito como tal.
Eso es en realidad el cumplimiento y la obligación que conlleva. Estaba discutiendo con una compañera pues que me comentaba de que determinadas figuras, si son títulos de crédito o no son títulos de crédito. Recordemos que existen títulos de crédito típicos, o sea, los que están regulados en nuestra legislación, del artículo 385 para adelante, pero también tenemos en leyes especiales, como ustedes se dieron cuenta, en la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Pero también existen títulos de crédito atípicos, aquellos títulos de crédito que no están regulados en nuestra legislación, pero igual son válidos. Igual son válidos siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos del 386, que son los generales. Pero también hay que entender de que no cualquier documento podemos acreditarlo como ese título de crédito. Y también muchas de esas características se da cómo operan en el mercado, cómo se desarrollan esos títulos de crédito. Recordemos que el título de crédito debe tener inmersa la obligación y todo se debe hacer en el mismo documento. Si yo hago una transacción acá, pero el documento en otro país ya es otro, eso no puede ser un título de crédito, porque el mismo título es el que conlleva y este se va a trasladar de un lugar a otro porque ahí está inmersa la obligación. Entonces, depende mucho de su naturaleza. No estoy diciendo de que existen documentos que podemos o no los podemos catalogar como títulos de crédito, pero también hay que tener cuidado en qué es un título de crédito y qué no es un título de crédito. También entendamos de que existe una legislación internacional, eso no se los había mencionado, eso es parte de del último punto del cuadro del semestre del curso, donde se trata de entender de la legislación uniforme de los títulos de crédito. Pues como sabemos, los títulos de crédito y el derecho mercantil busca ser siempre internacionales. ¿O qué quiere decir? De que las relaciones comerciales no van a realizarse solo en un país, sino que se van a realizar en distintos países. Y por la existencia de los títulos de crédito, que eso facilita la comercialización o las relaciones comerciales, entonces se crearon unos acuerdos entre los estados en los cuales buscan que la ley de los o determinados títulos de crédito operen de la misma forma o tener una legislación aplicable a la hora de que exista un conflicto. Un conflicto definitivamente legal. Si no se cumple, cómo se va a demandar, qué se va a realizar, en dónde se va. Entonces siempre les sugiero eso no lo vamos a tratar acá, pero siempre les sugiero de que lean ese aspecto y si ustedes lo desean, pues yo con mucho gusto dejo aquí uno de los acuerdos, porque son bastantes. Uno de los acuerdos donde ustedes podrán determinar o podrán leer cómo es la forma de solucionar conflictos a nivel internacional. Bueno, hablando de eso, pues ahora hablamos de la ejecución. Les estaba diciendo de que todo título de crédito tiene inmersa una obligación. Esa obligación pues definitivamente va a ser ejecutada. Partamos de la premisa de que esta persona, yo tengo un título de crédito, yo soy el beneficiario y yo voy a ponérselo a la vista a determinada persona. Vamos a ver aquí a Giovanni Ruano, para que tengamos un nombre en concreto. Yo voy a ponerle a la vista el título de crédito, digamos que es una letra de cambio, se la voy a poner a la vista para que él me la pague porque él es el librado. Entonces viene el señor Giovanni y estoy hablando de que es fecha de vencimiento a la vista y me dice que no me la va a pagar. Entonces yo aquí ya cumplí con la cadena de obligación. O sea, el título de crédito está creado para que se realice, para que se cobre a un día fijo o a una forma de vencimiento establecida. Si es a la vista, pues simplemente se lo tengo que poner a la vista. Yo vengo y le pongo a la vista el título de crédito. El señor Giovanni me dice, no te lo voy a pagar. Entonces ahí pues ya procederé yo a realizar las acciones procesales correspondientes. ¿Por qué? Porque ya no tengo ninguna forma en la cual puedo obligar al señor Giovanni a que me pague. Él me está diciendo o me manifestó que no me va a pagar. Simplemente se entiende de que no va a existir otro chance para eso. Entonces tengo que acudir a la vía jurisdiccional, a la vía judicial, acudir y solicitarle ayuda al juez. Entonces aquí es donde ya utilizo la acción procesal. ¿Por qué?
Partiendo de que él no me pagó, entonces nosotros vamos a acudir a solicitar al juez que se ejecute la acción o la obligación establecida en el mismo título. Imaginemos, como era una letra de cambio, pues es una obligación de pagar una suma de dinero. Él no me la va a pagar, entonces yo ya realizo la acción cambiaria. A eso es donde vamos a entrar. La acción cambiaria es bastante sencilla, no es algo que nos vamos a complicar, porque en realidad nunca se pregunta más allá de lo que es la acción cambiaria. Cómo opera, cómo se desarrolla, es lo que se pregunta. Entonces no ya en un caso concreto como tal, ¿qué haría usted? Es muy poco probable de que suceda, pero ustedes tienen que entender que la acción cambiaria es la acción judicial, es la solicitud que le hago al órgano jurisdiccional para que ejecute la obligación establecida en el título de crédito. Esta definición que les acabo de decir, pues es una definición creada en este momento, pero hay definiciones como el libro de Villegas Lara o con doctores del derecho mercantil que establecen de una mejor forma lo que es la acción cambiaria. Pero para que nosotros ejercitemos la acción cambiaria hay que tener en cuenta estos aspectos que voy a mencionar ahorita. Primero, que el título de crédito sí exista una forma de vencimiento, o sea, nosotros vamos a establecer a día fijo, pongámosle de que va a vencerse el día 17 de julio. Ese es un día fijo de forma de vencimiento. Entonces, para que este cumplimiento se dé, yo tengo que venir como beneficiario, o tiene que ir el beneficiario a cobrarle al librado. Si este no paga, entonces nosotros ahí tenemos varios chances. Recordemos que habíamos hablado de una figura del protesto. El protesto también es sumamente importante. Yo les hice mención de cómo era que se aplicaba el mismo protesto, que existen, qué artículos eran relacionados, y ahorita los vamos a ver más o menos, pero estoy moviendo un poco la cámara porque la siento muy abajo. Ya, entonces esa obligación debe estar establecida. Y entonces, si no hay una negativa de pago, entonces si el título de crédito dice o establece que es con protesto, entonces primero, antes de ir y acudir al órgano jurisdiccional, debo de realizar esa acción. ¿Para qué se hace esa acción? Recordemos que los fines del protesto es hacer constar que se presentó en el tiempo y no hubo una aceptación o no hubo un pago. Entonces, el título de crédito va a establecer cómo se va a desarrollar eso. Si dice con protesto, debo de protestarlo y posteriormente ya puedo acudir al órgano jurisdiccional. Obviamente existen tiempos, ¿verdad? Para que nosotros protestarlo. ¿Cómo se protesta? Pues yo ya les establecí también, pero vamos a verlo aquí. Yo lo tengo en los artículos para que nos vayamos apuntando. Que el artículo pues, es el 399, es el general, 399. Está el protesto, ese está en los aspectos generales de los mismos títulos de crédito. Ustedes se podrán dar cuenta de que este artículo fuimos el que mencionamos en la primera clase, el protesto y cómo se va a desarrollar. Pero recordemos de que yo también les mencioné el día de ayer que habían actos que suplen al protesto, a la misma acta notarial. Entonces nos podemos ir también y ubicar en el 469. Que en el 469 establecemos lo que es el protesto de la letra de cambio. Sin embargo, recordemos de que también aquí que es el protesto de la letra de cambio no quiere decir de que es única y exclusivamente. Aquí también nos da la normativa de cómo desarrollar el acta notarial o qué puntos debe llevar esa acta de protesto y también, como la estructura, pero también como los actos que suplen. Estamos hablando del artículo 511 donde está el cheque. En el cheque establecemos, ahí en este artículo establece la cámara de compensación y el sello bancario. Esos actos suplen al protesto. ¿Por qué estoy haciendo mención? Para que vayamos entendiendo y vayamos en el orden.
Tengo un título de crédito, no es pagado y dice con protesto, entonces debo de protestarlo. ¿Cuándo debo de protestarlo? En la fecha, en el momento del cumplimiento. Imagínense, llego yo a cobrarle a Checha, o a Lucía Álvarez, Lucila, perdón, no Lucía. Llego a cobrarla a ella me manifiesta que no va a pagar, pero la letra de cambio dice con protesto, entonces yo tengo que llamar al notario, a uno de ustedes, imaginemos ahí si hablamos a Checha que llegue a realizar el acta notarial, y en el acta notarial se van a hacer constar cada uno de los aspectos que están establecidos en el artículo 469, cumpliendo con los requisitos del acta notarial, obviamente. Entonces, ahí nosotros ya cumplimos con esa obligación. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer constar? Que no se pagó. Bueno, ahora hablamos de la letra de cambio que es a cierto tiempo vista, que es la que puede producirles un poco más de confusión. Y es lo que a mí me interesa, de que les quede claro que la letra de cambio a cierto tiempo vista conlleva aceptación. Bueno, y es esa letra de cambio a cierto tiempo vista con protesto. ¿Qué es lo que va a proceder? Pues viene Lucila Álvarez a cobrarle a Checha y él le manifiesta que no va a aceptar. ¿Por qué? Porque lo está haciendo dentro del año. Esa aceptación debe ir dentro del año. Él le manifiesta que no acepta la letra de cambio. Entonces eso le da a Lucila el derecho para poder accionar. Pero antes de accionar, como dice con protesto, tenemos que realizar el protesto y ya posteriormente vamos a acudir al órgano jurisdiccional. ¿Qué es lo que va a hacer constar ella, el notario, en el protesto? Pues aquí en este caso es la falta de aceptación, porque no hubo una aceptación. Recordemos que a cierto tiempo vista debe haber aceptación antes del pago y debe hacerse dentro del año. Entonces no hay aceptación. Simplemente procedemos a el protesto, lo realizamos por falta de aceptación y por ende por falta de pago, y posteriormente ya podemos ir a la acción cambiaria en el tiempo establecido también. Entonces ese es el primer supuesto, que el título de crédito se tenga presentado en la fecha establecida. Ayer tuvimos un caso en concreto de un compañero, preguntó: ¿qué pasa si se hace dentro o fuera del plazo ordinario del cheque? Recordemos, el cheque habíamos establecido que el plazo ordinario son los 15 días, el plazo extraordinario son 6 meses, pero este ya puede ser revocado en cualquier momento. Entonces, aquí, si la persona no lo presentó en el tiempo, digamos de que se tenía que presentar el 16 de julio ese título de crédito, y la persona lo pretende presentar el 16 de agosto, entonces estamos hablando de que nos salimos del plazo y ya estamos hablando de un plazo extraordinario y ya no tiene fondos. Entonces aquí lamentablemente se nos complicaría la situación, porque podemos hacer constar en el protesto, porque eso nadie le va a limitar el derecho de que usted pueda realizar el protesto. De hecho, si hay títulos de crédito que dicen libre de protesto, o sea, no debe protestarse, y aún así usted quiere protestarlo o realizar ese acto del acta notarial, pues está en todo su derecho, pero la misma ley establece de que usted va a correr con los gastos de ese protesto, porque le están diciendo de que está libre, no debe de pagarse. Entonces, eso ahí sí estaríamos teniendo un conflicto, porque esta persona presentó el cheque fuera de tiempo, y por no estar fuera de tiempo, pues simplemente también ese protesto podría ser, no podría, es inválido, porque no lo hizo en el tiempo correspondiente. Entonces, mucho ojo con eso, porque eso es lo que establece nuestra legislación. Igual también hablé de la acción de acción penal. Para que tengamos en cuenta, en el cheque, la estafa mediante cheque no es una figura en la cual solo tiene que existir un cheque y que no tenga fondos. Se debe de adecuar dicha situación, se debe establecer que existió un ánimo de perjudicar, etcétera. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de que ustedes vayan a recomendar como futuros profesionales o como profesionales de que cualquier acción esa la podemos entablar como
como un delito. De hecho, también esto debe presentarse mediante una querella, ustedes exponiendo cada uno de esos puntos en donde existió ese engaño según ustedes. Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces tenemos la primera premisa de que tenemos que tener el cheque o el título de crédito, debemos de presentarnos en el tiempo. Siguiente, lo que les hablaba del protesto. Si dice con protesto, entonces debemos de llegar el requisito con protesto, o sea, hacer ese acto, ya sea el acta notarial o los dos actos que les mencioné, que es cámara de compensación o sello bancario. Siguiente, si no se tiene, ya se tienen eso, también es la caducidad, es algo importante. Y la caducidad también está establecida en el artículo 623. Vamos al 623, márquenlo de todos modos. Y ahí establecemos cuándo no se puede dar la acción cambiaria, cuándo caduca la acción cambiaria. La acción cambiaria del último tenedor caduca por no haber sido presentado el título en el tiempo para su aceptación. Ahí está hablando para su aceptación, ahí si quieren pueden ponérselo, aceptación, y pónganle abajo a cierto tiempo vista y factura cambiaria para que no se les vaya la onda de qué títulos son obligatoriamente aceptados, o para su pago. Entonces ahí estamos cayendo en caducidad. Si hay caducidad, se nos acabó el chiste para la acción cambiaria. Tenemos dos chances, pero son un poco más complicados. Entonces sí quiero que veamos eso. Y por no haberse levantado el protesto en los términos del código. En los términos del código, ¿a qué se refiere? Términos, primero, llenando los requisitos establecidos. Requisitos establecidos del acta notarial, los requisitos establecidos que les hice mención en el 469 y los requisitos de tiempo. Como hablábamos del caso del cheque, ese requisito ahí nos queda mal, entonces podríamos o caemos en caducidad. Entonces ahí hay que tener en cuenta. Pero la caducidad, aparte del artículo 623, vámonos y marquen el 512. ¿Por qué el 512? Porque es un artículo en específico que se refiere al cheque, si no estoy mal. Sí, al cheque. El artículo 512 también establece la caducidad de la acción cambiaria. La acción cambiaria contra el librador y sus avalistas y demás signatarios caduca por no haberse protestado el cheque en el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 15 días. El extraordinario no opera, entonces aquí son los 15 días, ya saben de que si nos estamos refiriendo a eso es o pueden relacionarlo de una vez con el artículo 512, el 512 ponerle a la par 512 en ese pedacito, para que sepan que es el plazo de los 15 días. Tenemos eso, ya tenemos ese periodo, esa caducidad, entonces si existe caducidad entonces no podemos ejercitar la acción cambiaria. Y si no podemos hacer la acción cambiaria, pues ya nos fregamos, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que la caducidad se puede alargar. O sea, hay aspectos o puntos en los cuales podemos evitar caer en esa caducidad. Y estamos en las asociaciones para evitar la caducidad. Volvemos al artículo que estábamos al principio, que era el 623. Y nos vamos al artículo, vamos a ver cuál es, el 624, perdón. Ahí existen dos causales en las cuales podemos prorrogar ese plazo. Y es la fuerza mayor, entonces, o cuando es día inhábil se pueda prorrogar al día próximo hábil. Esos son los dos únicos aspectos en los cuales podemos aumentar la caducidad. Entonces, siempre es bueno que identifiquen los plazos. Si ustedes como futuros profesionales o como profesionales tienen una situación en cuanto a un título de crédito, siempre es bueno identificar el plazo de cumplimiento del título de crédito para que ustedes eviten caer en caducidad o que se les extinga la obligación, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya que entendimos las premisas necesarias, bueno, y la última, para que nosotros tengamos o podamos ejercitar la acción cambiaria, que ya protestamos, que lo presentamos en el tiempo, que no hay caducidad,
tenemos que tener en cuenta también que la persona que va a ser el beneficiario, imaginemos que el señor Marvin Ortiz va a ir a cobrar ese cheque, pero el título, no digamos cheque, la letra de cambio va a ir a cobrar, él es el beneficiario, pero el verdadero beneficiario es Andy Facundo. Entonces, cuando él va a ir a cobrarla, entonces me lo presenta, digámoslo así, me presenta el título de crédito, yo lo veo y le digo, pero usted no es el beneficiario, y aquí no hay endoso. Y entonces, no, es que Andy no podía venir y yo vine a cobrárselo. ¿Ustedes creen que es legal eso? Pues definitivamente él no es el legítimo tenedor. Imaginemos que fuera un título de crédito nominativo. Ejemplo, el de Venture. El de Venture es nominativo y es obligatoriamente que la persona esté ahí, digamos que es Andy. Pero él se lo pasa a Elisa. Simplemente se lo entrega, anda a cobrarle a la sociedad la cantidad de dinero. Definitivamente la sociedad le va a decir, él no es el legítimo tenedor, él no es el beneficiario que nos establecemos acá. Nosotros con mucho gusto como sociedad vamos a cumplir con esa obligación, pero el señor Andy es el que tiene que venir, no Elisa. Entonces también aquí destruyen nuestras obligaciones por no tener o no ser el legítimo tenedor. Entonces hay que tener en cuenta esos tres aspectos. Primero, presentarse en el tiempo, cumplir con los requisitos del protesto si existiera, o la aceptación. Y tercero, que sea legítimo tenedor. Teniendo nosotros esa configuración donde todo es correcto, nosotros llenamos los requisitos en regla, pues acudimos a la acción cambiaria. En la acción cambiaria es eso. Yo les hice una pequeña definición. Pues la acción cambiaria es acudir al órgano jurisdiccional a solicitarle al juez que el cumplimiento de la obligación contemplada en el título de crédito. Villegas Lara lo define como el derecho que tiene el sujeto activo de la obligación contenida en un título de crédito para pretender el pago por la vía judicial, por medio de un proceso ejecutivo. Aquí estamos hablando, en la acción cambiaria vamos a entender que va a ser siempre un juicio ejecutivo. A eso va enfocado. En la acción cambiaria existe dos vías. Recordemos, yo les traté de hacer explicación con la vía simple, la vía directa. ¿Por qué? La vía directa de A a B y puede tal vez entrar C. Día de regreso de C para A o de Z para A, etcétera. Recordemos que el título de crédito, no hablando de un cheque, porque el cheque sí se limita mucho, pero si hablamos de una letra de cambio, de un vale, de un pagaré, pueden tener varios endosos y varias cadenas de obligaciones. Y vimos de que esa cadena de obligaciones, hasta si se llegara a alterar los que se suscriben o los que firman o se obligan dentro de ese mismo título, se van a obligar sobre esa cantidad alterada, para que se entiendan que las relaciones de los títulos de crédito son bien autónomas. O sea, si cada obligación va a subsistir por aparte, aunque a mí me declaren incapaz, Z tiene la obligación todavía. ¿Me entienden? A eso va referido. Entonces, la acción cambiaria existe de dos tipos: acción cambiaria directa y de regreso. Directa contra los principales obligados y avalistas, por ejemplo, sujeto A, B, C, ellos son los principales obligados, entonces contra ellos se va. De regreso, digamos que puede ser como una repetición, ya se ha transcurrido, entonces voy de atrás para adelante cobrando o buscando el cumplimiento de dicha obligación. Eso se va a dar específicamente ya en relaciones que ustedes van a poder percatarse cuando vean un título que ha transcurrido de esa forma, ¿ya? Pero la común, directa y extraordinaria, digámoslo así, es de regreso. De todos modos, la acción cambiaria se puede ejercitar para esos dos tipos. ¿Dónde está regulada la acción cambiaria? La acción cambiaria la tenemos, ya me estoy confundiendo, la tenemos en el artículo 615, ahí tenemos, y los tipos, la acción cambiaria directa en el 616 y 617.
Ahí es cuando opera la acción cambiaria y ahí establece cuándo se va a ejercer por falta de aceptación. Y veámoslo en el artículo 615. La acción cambiaria. Ejercicio de la acción. La acción cambiaria se ejercitará, ahí no está estableciendo si es de una u otra, en caso de falta de aceptación o aceptación parcial. Recordemos que existe aceptación parcial cuando no se quiere o no se acepta la totalidad de la obligación. En caso de falta de pago o pago parcial, cuando el librador o el aceptante fuera declarados en estado de quiebra, liquidación judicial, etc. Ahí es cuando ya tiene una situación en la cual no tiene una liquidez, pues puede ejercitar esa acción cambiaria. ¿Por qué la va a ejercitar? Pues esa acción cambiaria definitivamente, recordemos de que si a estas personas se les empieza a declarar en quiebra, entonces tenemos que buscar y meternos como acreedores sobre esa obligación, si no, no nos van a pagar. Entonces ahí nuestra legislación la está ejercitando. En el artículo 616 establece la directa y en el 617 de regreso. Ahí establece en el 617 la forma en cómo se va a desarrollar. Solo les hago esta mención porque sí es importante. Miren, les van a preguntar qué es la acción cambiaria. Primero que todo, seguro, eso es una pregunta muy común del derecho en un técnico profesional. Después les pueden decir, explíquenme en qué consiste la acción cambiaria en forma directa y de regreso, cuáles son los tipos de acción cambiaria, y ustedes ya los van a manifestar, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca? Siempre buscamos ejecutar el cumplimiento de esa obligación. En el artículo 619, y esto, ojo, porque es algo que tal vez no es preguntado, pero sí es elemental si ustedes en su ejercicio profesional. Las excepciones, pero esto es para que ustedes estén defendiendo a la persona librada, la persona obligada al cumplimiento, pues las excepciones que puede plantear. Aquí establece en el 619 13 excepciones, pero en el artículo 620 incluye otra excepción. Entonces, ojo con eso. Esas son las únicas que pueden plantear. Entonces, entiéndanlas. Básicamente, muchas son muy similares a las establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero hay unas que son muy especiales y entonces deben de entender qué tipo de excepciones plantearlas. Imaginemos que yo no firmé esa letra de cambio. Entonces aquí en los 3 incisos no está, pero en el 620 establece algo relacionado a esa excepción y es la que les estoy incluyendo, que no tiene puesta, que no se hace puesta la firma. Entonces esa excepción la podría yo plantear. Definitivamente que en un procedimiento como tal, pues creo que va a ascender a un peritaje, pero eso ya no sería ejecutivo, sino de otra forma. Entonces, ahí es lo que buscamos con la acción cambiaria directa y de regreso. Características. Sirve como respuesta a la falta de aceptación y la falta de pago. Es un juicio ejecutivo, es la acción que corresponde al legítimo beneficiario. Se puede dar como resultado del protesto si el título lo obliga a protestarse. Objeto, el cobro judicial. Eso es el objeto. Hay una forma común que todo título de crédito tiene de cumplimiento. A la hora de que no se cumpla, pues simplemente podemos acudir y ejercitar la acción cambiaria ya de un cobro judicial, ¿ya? Entonces tenemos nuestras excepciones que vamos a utilizar, son los métodos de defensas que va a utilizar el librado. ¿Por qué el librado? Porque él es el principal obligado, ¿verdad? Entonces, o las personas que fueron, si es de regreso, a las personas que están obligadas, pueden plantear ese tipo de excepciones, ¿ya? El plazo para ejercitar la acción cambiaria. ¿Dónde está contenido? Vámonos al artículo 513, si no estoy mal. Perdón. Sí, en el cheque sí es en el artículo 513, por favor. Márquenlo ahí también ustedes. Vamos al artículo 513. Y ahí establece que prescribe. Recordemos que nosotros vamos a caducar cuando no ejercitamos esta situación, pero prescribe cuando no ejercitamos la acción procesal correspondiente. Entonces aquí en el 513 determinado al cheque,
establece que tiene que ser en 6 meses, ¿verdad? Después, ¿dónde están los plazos de la acción cambiaria? Vámonos a el artículo 626, 3 años en vía directa, en de regreso 1 año y cuando es contra otros obligados 6 meses. Estamos hablando de los artículos 626, 627 y 628. Por favor, márquenlos y entendamos, porque eso sí me recuerdo que en aquel entonces cuando me preguntaron el técnico profesional, sí me preguntaron el plazo para cuando prescribe la acción cambiaria directa. Entonces ahí estamos establecidos, es bastante sencillo y ya tenemos y agregamos la del cheque, porque también es parte, que son los 6 meses, ¿ya? Entonces, de forma correcta, los 3 años, después tenemos con la vía de regreso 1 año y contra otros obligados 6 meses. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos que saber en relación a la acción cambiaria y la acción cambiaria de regreso, directa y de regreso, las excepciones que vamos a plantar. Y ahora, veámoslo así. Perdón, es que me están entrando otras notificaciones que solo ruido hace. Bueno, ahora ya que nosotros tenemos nuestro juicio ejecutivo, pues definitivamente ustedes saben que un juicio ejecutivo, o los que no saben, si ahorita hay personas que no han llevado a procesal civil 2, pues el juicio ejecutivo en realidad no tiene mayor cuestión que dilucidarse, no tienen que probarse mayor cuestiones porque el título simplemente con eso se acredita. ¿Qué título? El título de crédito, definitivamente. Eso va a acreditar la obligación y entonces simplemente el juez requiere el cumplimiento de la obligación establecida. Eso es lo que conlleva un juicio ejecutivo. No estamos hablando de que fuera un juicio sumario. Un juicio sumario, pues, hablo de juicio sumario porque es la materia o es el juicio de conocimiento en el cual todo lo relacionado con materia mercantil, a menos de que existen excepciones o la misma ley establezca, todo se va a llevar en esa vía y está establecido en el artículo 1039. Ojo, la vía para resolver conflictos mercantiles es el juicio sumario, a menos que exista en la misma ley establecidos. Hay ejemplos como cuestiones orales en la ley de derechos de autor, si no estoy mal, o en propiedad intelectual, industrial, perdón. También hay incidentes que se van a llevar por cuestiones de asambleas. Esos ya tienen una rama en específico, pero la mayoría sí va a ser sumario. 1039 establece eso. Entonces tenemos nuestro juicio ejecutivo. Pero volvamos al caso o el ejemplo del cheque, que el cheque no se presentó en el tiempo, tenía vigencia de 15 días y era hoy 16 de julio que se cumplía y usted lo presentó el 16 pero de agosto. Entonces estamos fuera de tiempo sí o sí, aunque se haya prorrogado, no casan las fechas. Bueno, entonces aquí tiene ya una situación en la cual se ve casi perdido su dinero, digámoslo así. Si usted no ejercitó las acciones, pues puede que se vea, se ve ya perjudicado, porque aparte de ir a un litigio donde se lo rechazaron porque usted no hizo o no presentó, le presentaron una caducidad, por ejemplo, entonces ahí caemos al problema. ¿Qué acciones podemos tomar? Existe nuestra legislación para que veamos que el Código de Comercio en muchos aspectos es bastante completo y en cuestión de los títulos de crédito pues está debidamente regulado. En la acción extracambiaria, la misma palabra lo dice, extracambiaria, fuera de, o sea, no es lo que la ley prevé. Bueno, es lo que la ley prevé, pero no es la principal opción. ¿Por qué? Porque su principal opción, donde usted tiene un 80-90% para ganar ese juicio, es un juicio ejecutivo cambiario. Pues simplemente hay una obligación, no se pagó, lo presentó en el tiempo, se protestó, va al juez y este ordena. Ya que la otra persona no tenga plata, pues es una situación totalmente distinta, pero el juicio va a resolverse a su favor. Pero si usted
no presentó el cheque o el título de crédito en el tiempo establecido de cumplimiento, entonces se nos cayó la acción cambiaria. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces tenemos nuestra legislación, todavía se prevé esas dos situaciones, las acciones extracambiarias, que están fuera de la situación jurídica como ejecutivo, sino que primero tenemos que comprobar dichas causas. ¿Y dónde está regulado? Se recuerdan que habían artículos que habíamos dejado sueltos, pero yo me hice que no los vi, pero estaban en los aspectos generales de los títulos de crédito. Ahí es donde estaban las acciones extracambiarias. Y por favor, si ustedes no lo marcaron o no les explicaron este punto, vámonos al artículo 408 y el 409. Si los tienen en la misma hoja, pongan en una línea extracambiaria. Si no, solo pongan extracambiaria, porque yo lo tengo de esa forma. Acá una y aquí la otra, porque están en distinta hoja. ¿Cuáles son las acciones extracambiarias? Es eso, busca que todavía obtenga la obligación establecida en el título de crédito, pero para poder acceder a esa obligación tenemos que ir a la causa, que es la primera en el artículo 408. Tenemos la acción causal. Por favor, esa pónganle 1, acción causal. De la acción extracambiaria existen 2. La acción causal. Y ahí la ley es clara. La emisión o transmisión de un título de crédito no producirá, salvo pacto expreso, extinción de la relación. ¿A qué se refiere? Veámoslo así. Vámonos a ir a la factura cambiaria. La factura cambiaria es fácil de entenderla porque es una compraventa mercantil a crédito. Entonces, yo vengo y quiero comprar, digamos, el tractor que hablamos ayer. En el tractor me hacen entrega, lo uso. Cuando me mandan la factura cambiaria para que la acepte, no la pago y ya le di uso al tractor y al final me aproveché de dicha situación, no me quitaron el tractor porque me lo llevé a México, etc. Entonces, sin ver la responsabilidad penal que acabo de mencionar, tenemos ese problema. Esa factura cambiaria no se aceptó, pero no se aceptó porque existía una causa, simplemente por la negativa. Y entonces el vendedor, como vendía muchos tractores, se traspapeló y no se dio cuenta y no ejercitó nunca la acción cambiaria. Entonces nunca lo protestó, nunca hizo nada, se le fue la onda, perdió 1 millón, digamos, de que cuesta ese tractor. A nadie le va a gustar perder ni 5 quetzales, no digamos 1 millón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué problema tenemos? Ya nuestra acción cambiaria no la pudimos ejercitar porque entonces caducó y por ende prescribió porque nunca pude hacer las cosas. Bueno, nunca nació la vía jurídica esa obligación. Pero el contrato existe, o sea, el contrato de compraventa sí se llevó a cabo, o sea, sí existe ese contrato. Ahí ustedes pensarán que podríamos ejecutar el contrato. Por X o Y razón no lo hicimos. Pero entonces todavía tenemos este chance. Es un chance muy pequeño, pero la misma ley establece en este artículo que esa creación del título de crédito no extingue la obligación que dio origen. O sea, el contrato de compraventa sí existe. El título no es una cuestión aparte y la acción causal existe, subsiste sobre tal. Entonces, ahí podría yo buscar ejercitar esa acción. Si no lo hago, pues ahí sí ya me estoy fregando, pero ahí todavía me está dando la ley ese chance. A menos, porque ahí dice, a menos pacto expreso que se diga: esta factura cambiaria extingue la relación causal. Ahí me cerró las puertas para mi acción extracambiaria. O sea, por lo menos aquí está cerrada. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos expresando de que extinguió la relación causal. Entonces, ¿cómo lo vamos a ejercitar? Pues esto definitivamente, como les acabo de explicar, tiene que ser y relacionarse a un juicio ya sumario. Entonces tenemos en el artículo 408 la acción cambiaria la acción extracambiaria causal.
Esa es la primera. Invocamos la causa que dio origen. Bueno, entonces teniendo la causa que dio origen, es una de nuestras chances. Pero también podrá realizarse la siguiente, que es la acción de enriquecimiento indebido, no ilícito. Aparte está el tipo penal. El tipo penal ya sabemos cómo opera. Me imagino de que ustedes lo manejan bien, pues, y si no, pues de todos modos sería bueno siempre comparar en qué consiste una y la otra. Esta es indebido. ¿Por qué? Porque si se logra determinar que existe una situación en la cual una persona obtuvo dinero de una forma que no corresponde, puedo ejercitar esta acción. Pero veamos el artículo 409. Es un poco más claro en cómo vamos a operar ese enriquecimiento, esa acción. Extinguida la acción cambiaria en contra del creador, el tenedor del título que carezca de acción causal contra este y de la acción cambiaria o causal contra los demás, o sea, esta es su último chance, puede exigir al creador la suma que se haya enriquecido. Va más, y eso creo que lo tenemos que entender, que va más enfocado a plata. ¿Por qué? Porque es difícil determinar en cuanto, sí se puede hacer, pero determinar en cuanto a bienes es un poco más complejo, ¿verdad? En cambio a la plata que se haya obtenido en cuanto a esa relación comercial, pues podríamos buscar aplicar estas dos acciones. Aclaro, como futuros juristas, estas dos acciones es cuando ustedes no han sido los abogados directores de este cliente. Porque si ustedes fueran los abogados, ustedes hubieran ejercitado la acción como corresponden, porque ya entendieron cómo operan los títulos de crédito. Y a los profesionales que están en este grupo, pues igual, ustedes ya saben cómo se maneja y nunca vamos a obligar a nuestro cliente que caiga a utilizar estas acciones extracambiarias. Nosotros pues obviamente vamos a buscar siempre de que se dé por la forma más segura, en la forma que tenemos establecida. Entonces, ojo con eso, estas dos acciones pues se pueden dar, se van a ventilar en un juicio sumario utilizando el fundamento del artículo 1039, tenemos que todas las acciones mercantiles van a relacionarse a esto, entonces van a tener estas dos acciones. Eso en realidad, si se dan cuenta, es lo que el repaso de derecho mercantil. Esto es lo que ustedes tendrían que manejar y deberían de saber. Derecho Mercantil 2 no es un curso complicado. Es complicado si no entienden o no leen o no preguntan. Porque es necesario que ustedes entiendan desde cómo opera la letra de cambio, sus formas de vencimiento, porque si se dieron cuenta y vean el cuadro comparativo, repito, y no le estoy haciendo publicidad porque ninguno de nosotros está ganando plata con esto, es el cuadro comparativo del señor Saúl. Se dan cuenta de que las formas de vencimiento complejas están en la letra de cambio. Las modalidades complejas están en los cheques. La aceptación en la factura cambiaria, los títulos nominativos, el debenture y el certificado de depósito, los títulos tal vez un poco más enredados, pero por lo mismo de ser enredados y casi no se ventilan porque ya es una situación eminentemente bancaria, son el bono bancario, la cédula hipotecaria y el certificado fiduciario. Esos son tres títulos que tal vez son un poco más complejos entenderlos, aunque en realidad ya es casi una relación bancaria la que está inmersa, por lo menos en el bono bancario pues definitivamente, cédula hipotecaria igual, y fiduciaria pues es un banco también casi siempre. Entonces esos son los aspectos que debemos entender. Después se dieron cuenta que existen como el pagaré, que es el hijo pequeño de la letra de cambio. El vale, no digamos, es un título de crédito que tiene 2 artículos, entonces no es complejo y se hace constar una obligación. Cuarta deporte, conocimiento de embarque, el certificado de depósito, bono de prenda, son títulos que son sencillos,
pero tenemos que entender la causa que da origen o cómo se desarrollan. Por lo menos esos son los títulos típicos. Ya en títulos atípicos, pues ahí sí es de... Y eso se los pongo de ejercicio a veces a mis alumnos para que traten de crear un título atípico. Y el título atípico es fácil de crearlo siempre teniendo en cuenta la causa que va a dar origen a dicho título. Y cumpliendo con los requisitos del artículo 386. Bueno, señores, entonces aterrizando. Sí me gustaría que si tienen dudas, de todos modos, aunque ya no, tal vez no se las pueda explicar en vivo, siempre voy a tratar de contestarles. Sí me gustaría y voy a hacer la medida de lo posible de subir el documento donde se hace constar la ley uniforme de la letra de cambio, creo yo que es, y del pagaré, para que ustedes la tengan dentro del archivo de este mismo grupo. Y me gustaría de que si tienen dudas siempre las pongan acá y con mucho gusto les contesto. Recuerden, señores, este repaso se hizo única y exclusivamente enfocado a gente que está por realizar el técnico profesional o tuvieron una mala experiencia por X o Y razón, no pudieron aplicarse al curso. No estoy hablando mal de los catedráticos, sino porque no pudieron, por causas personales, no pudieron aplicar o poner atención, porque hay muchos que son de mis alumnos también, lo que eran los títulos de crédito. Entonces, lo que traté es simplificarles lo que es el curso, que más o menos consiste en 5 meses, en tres clasecitas de 1 hora. Entonces, sí me gustaría de que pongan atención o que si tienen dudas me las hagan saber, y de todos modos siempre yo les agradezco, pues las personas que vieron esta hora, me vieron la cara 3 horas, entonces se los agradezco. A gente que va a ser mi estudiante, porque veo que también tengo alumnos que estuve con procesal y ahorita se me tiraron unos de mercantil 2, tranquilos porque esto lo vamos a ver poco a poco ya en curso. Ahorita viene mercantil 1 que no tiene mayor relación con títulos de crédito. Entonces, siempre es un gusto, espero siempre apoyarlos. Si tenemos el chance, podemos buscar hacer actividades similares. Recuerden de que uno está dispuesto a colaborar y con lo mucho o lo poco, pues ahí estamos a sus órdenes. Que pasen una feliz tarde y se me cuidan siempre. Bye.